Sí, lo va difuminando. Este lo va a difuminar con blanco. Aquí hay un poquito de blanco. Lo va a difuminar. Bien, mientras vamos haciendo el trabajo voy a ir explicando. ¿De acuerdo? Y entre esas cosas que vamos a ir explicando, ¿verdad? Es acerca del Renacimiento, ¿cierto? Que son los informes que estamos elaborando ahorita. De hecho, el lenguaje artístico habla de... No sé qué, eso sí es raro. Barroco. Barroco ese es lo que sigue después de lo que está del Renacimiento. Bien, mientras estamos explicando los temas que estamos viendo en ese informe, vamos a ir trabajando un poco también de las obras, del trabajo que estamos haciendo en estos casos, que son los de impresionismo y un expresionismo. Es curioso, lo que está haciendo en el caso de Carol, ¿verdad? Eso es expresionismo, eso no es impresionismo, es expresionismo. Si lo pueden notar, esa tiene un dibujo como... ¿Sí lo pueden mostrar un poquito para... Y pueden mostrarlo a todos, por favor. Pueden notar, se ve la idea como un poco distorsionada, pero fíjense qué detalle. Eso una vez que le ponen el fondo a eso y que empieza a darle el color y a darle vida, eso cambia totalmente la perspectiva. Eso se llama expresionismo. Expresa una idea, una voluntad, o incluso dentro de una obra se puede expresar hasta el dolor mismo, ¿no? Eso es la idea. Ahora, pregunto, ¿es una realidad? ¿Será que se puede expresar realmente algo dentro de una obra de arte? Sí, se puede transmitir una emoción. Digo, después de todo, hay pinturas que transmiten un ambiente lúgubre, triste, y otras que ponen un ambiente más alegre, supongo yo. Fíjense que por años se ha mantenido esa idea, ¿no? De que el arte es una expresión de sentimientos, ideas e incluso planes. Tiene mucho que ver eso. Pero realmente al final lo que expresa una obra de arte es el gusto del artista que lo está haciendo. Usted decide y elige, ¿no? E incluso hasta planea lo que quiere hacer, ¿cierto? Y dentro de las reglas del arte se debe de planear. Y si yo voy a planear, lo voy a hacer a mi gusto, a mi manera y lo que yo... Por eso dice que expresa un sentimiento. Me decía un amigo, a ustedes se los dije alguna vez, ¿no? Me decía un amigo en México, somos artistas, hablamos mentiras para decir una verdad al final, ¿verdad? Y es cierto, pintamos mentiras para hablar una verdad al final. Es muy cierto eso, porque a veces pintamos cosas inexistentes, pero dicen una verdad al final, tienen un mensaje, ¿no? Entonces, no es solo la expresión de un sentimiento, sino que también es la forma de poder manejar lo estético, ¿no? Y el gusto, que obviamente que es lo que yo quiero que la demás gente vea, que es lo que yo quiero, ¿no? Que se sienta a gusto al ver el cuadro, que yo mire el cuadro y me puedo estar media hora, no un minuto, media hora viéndolo y digo, ay, qué bárbaro, ¿no? Entonces, son detallitos que van con respecto a eso. Ahora, ¿qué tiene que ver el Renacimiento, que son el tema que estaban viendo ustedes en el informe? Que fue una etapa de gran desarrollo para el arte en cuanto a arquitectura y a pintura blanca. Referente de grandes artistas como Miguel Ángel o Leonardo da Vinci o incluso Rafael Sanzio. Fíjense que, gracias Roy, así de claro, una pregunta. Yo siempre me la hice, ¿no? ¿Qué pensaba Leonardo da Vinci cuando hacía esas obras de arte o cuando estaba en aquel taller iniciando sus principios, ¿no? ¿Qué planes había en la mente de Leonardo da Vinci en ese momento? ¿Sería que él sabía que un día, sin saberlo, iba a cambiar el mundo como lo hizo? ¿Será que estaba en su mente eso? Porque fue un hombre que cambió el mundo. O sea, 16 profesiones que encontramos en la universidad son gracias a ese hombre, ¿no? Y podemos
Ya, las hemos estado viendo, ¿no? En varias clases que hemos estado hablando de este asunto, que uno no se cansa. Yo creo que podemos escuchar de Leonardo da Vinci infinidad de veces. Yo creo que nunca se aburre uno porque hay tanta información. Es multifacético. Sí, imagínense ¿qué es lo que tenemos de información de Leonardo da Vinci? Solamente un 14%. Solo un 14%, el resto se quemó, ¿cierto? El resto se acabó ¿verdad? No se sabe si fue un enojo, pero en el caso de que se terminó esa información, pero saber que ese hombre tenía tanta Creatividad. bueno, creatividad y tanta genialidad, ¿no? Para poder expresar al mundo cosas de las cuales nos hicieron cambiar e incluso elegir, porque ahora yo elijo arquitectura, elijo ingeniería, cual sea, civil, y cual más que hay, pintura, poesía, ¿verdad? O escritura, y cuántas cosas, ¿no? Matemáticas, ¿verdad? Todo ese tipo de detalles que los cuales fueron perfeccionados por este hombre, y ahora en las universidades es lo que cada uno elegimos. Entonces, un ejemplo a seguir tremendo. Bueno, ¿qué hizo? De una vez les hice la pregunta a ustedes. ¿Realmente era un genio? Era un No era. prodigio. No, porque no No, porque nunca se terminó. terminó nada. Sí, que sí es cierto eso. Leonardo da Vinci le costó terminar sus obras. 14 años con la Mona Lisa. Y la Mona Lisa la vemos y vemos una perfección, ¿cierto? ¿Mm? Exacto, sí tiene que quedar. Ajá. Hay que dejar lo que seque. Dejar lo que seque y luego continuamos. La Mona Lisa, una perfección de obra. Hizo varias obras de Leonardo da Vinci. Díganme una más, además de eso. La Santa Cena. La Santa Cena. Salvador Mundi. Salvador Mundi. ¿Hay más? Otra obra. El pastel que se lo comieron los ratones. El pastel que se lo comieron las ratas, que fue el momento más duro de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? Hasta huyó del país. Porque falló, ¿cierto? Por eso la pregunta del millón. ¿Era un genio? No. No es que, bueno, sí, al final sí lo hizo. Al final cuando él concretó todas sus ideas, cuando se dio cuenta que el ser humano necesita de qué cosa? De errores, ¿para qué? Para perfeccionar su vida, ¿cierto? Los errores son tan necesarios como la perfección. Los errores nos hacen humanos. Exactamente, nos dan a entender que igual podemos equivocarlo, pero de igual manera también podemos corregirlo. Yo lo veo así, ¿no? En ese punto así, personal, como que toca mi conciencia. Toca mi conciencia y me pone los pies sobre la tierra, ¿no? Hey, esto soy yo. ¿No? El Renacimiento hizo eso. Fíjense que hizo el Renacimiento, un cambio desde esa época medieval, ¿verdad? Que fue una transición bastante fuerte porque el Renacimiento era la búsqueda del humanismo, ¿no? Del nudismo, que eso hizo de que estos artistas se volvieran íconos en la historia, porque ellos buscaban del humanismo la realidad del ser humano, ¿no? Cómo es en sí el cuerpo del ser humano, que habían unas obsesiones grandísimas entre ellos, que entre lo que es Leonardo y Miguel Ángel Buonarroti, ¿no? ¿Se acuerdan? Que hablábamos de esas obsesiones. Leonardo da Vinci estaba obsesionado con ¿qué? El cuerpo femenino. El femenino, una obsesión impresionante. Se trata de que difumine con el azul. Le ponen el azul para que difumine los dos y así queda difuminadito. Y Miguel Ángel Buonarroti, Con el cuerpo masculino. cuerpo masculino. ¿Cómo va con eso? No, yo le digo que se me pasa el color, pero ¿Qué color le va a poner? Este es el expresionismo. Fíjense esto. Dios da color a tu vida. Está expresando. Un mensaje, exactamente. Obviamente tiene pareciese una idea así pareciera, ¿no? Como a impresionismo, pero no lo es.
Entonces ya esto ya elaborado cambia la historia. Tiene rosado. El rosadito. Bien. La obsesión de Miguel Ángel Buonarroti era el masculino, ¿no? Pero una pregunta, después de que yo cambie de pintar de un color con otro, lo tengo que lavar. Tiene que lavarlo. Obviamente lo lava en este lado. Lava, ¿sí? Trata de difuminar azul con el blanco, ¿no? Para que se mire. Claro, ponga azul nuevamente y piérdalo hasta abajo. Luego le echa el blanco y difumina. Que se pierda el blanco en el azul y el azul en el blanco. La obsesión de Miguel Ángel Buonarroti, cuerpo humano, pero el cuerpo masculino, ¿cierto? Tanto fue así que hay un relato que dice que tuvo uno de los modelos con quien utilizó para hacer la famosa obra. ¿Cuál es la obra de arte hecha en piedra más perfecta que existe? Es la de un hombre que está sentado. Sí, no, es la que está alta. Ajá, pero ¿cómo se llama esa obra? Mármol blanco. Perfecta, la más perfecta hecha en piedra. Miguel Ángel Buonarroti la dice. Tiene un nombre que incluso es bastante bíblico, fuerte. La lucha entre Goliat y David y Goliat. el David. El David, una de las obras. Miren, esa obra es impresionante, muchachos. ¿Qué es más? Se hicieron muchísimas réplicas de las cuales se pueden encontrar en varios lugares, pero esa en sí es increíble. Duró varios años en ella, ¿verdad? De un bloque de mármol que no se creía que podía llegar a tener un día forma, él lo hizo. Tipo impresionante. Pero para poder elaborar esas obras hay un relato que no se encuentra de hecho entre los libros del Renacimiento, que él tuvo que tocar el cuerpo, ¿no? Cada músculo del modelo para entender cómo era el cuerpo del ser humano, aún tocándose a sí mismo. Obviamente sí, eso nos lleva a pensar cosas raras, ¿no? Pero lo hizo y tocó el cuerpo de ese muchacho. El modelo lo aceptó para poder comprender cuáles eran los espacios, ¿verdad? Los ángulos, las curvas, las partes firmes, las partes blandas del cuerpo del ser humano para poder así expresarlo en una piedra. Es por ello, si nosotros vemos una obra, ustedes lo buscan en internet, ahí lo pueden ver, hay mucha información, ustedes ven y encuentran una imagen de Miguel Ángel Buonarroti, una escultura de Miguel Ángel Buonarroti y eso es impresionante, ¿no? Eso es increíble. Obras que hasta hoy perduran. Perduran. Hay una obra que es donde baja a Cristo de la cruz y lo tiene la Virgen María en sus brazos. ¿Han visto? Sí. ¿Sí? ¿Sí la recuerdan? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama. Sí, la he visto. Bueno, eso me lo van a investigar. El nombre de esa obra y la historia de esa obra. Ese es impresionante. Sabían ustedes que, de hecho, pueden ustedes notar hasta las venas, incluso de Cristo Jesús, del brazo que tiene caído, que se le cae en el momento en que lo tiene entre sus brazos, entre sus rebozos, la Virgen María. Es increíble eso, ¿eh? Es impresionante todo lo que él hacía. Ahora, pregunto, ¿Leonardo da Vinci era lo que le gustaba hacer? ¿Será que lo disfrutaba Miguel Ángel Buonarroti y eso? Estamos hablando del Renacimiento, ¿no? Son dos hombres del Renacimiento fuertes. Estuvimos hablando mucho de Leonardo da Vinci en la otra ocasión. Tocamos un poquito de él ahorita, pero de Miguel Ángel Buonarroti. ¿Será que disfrutaba Miguel Ángel Buonarroti lo que hacía? Bueno, se supone que era un hombre bastante terco, de un carácter férreo, y era un álgido y ávido escultor. Fíjense que así es. Era duro, ese hombre no se podía hablar con él, ¿eh? Terco como muro. Pero tenía un detalle.
disciplinado como nadie, ¿no? Muy disciplinado, pero él lo aprendió obviamente cuando estaba en las canteras con su padre, ¿no? Que estaba labrando rocas, labrando las rocas, ¿no? La difuminación, me gusta la difuminación esa, nada más que siempre es bueno perder esta, perder el blanquito, ¿ya vio? Y lo va difuminando que se pierda bien, 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 y que se vea como una foto, ¿no? Como una foto. ¿Ya vio? Esta parte de arriba, hasta que ya la perfecciona, de ahí vamos perfeccionando la parte de abajo. Desde los 12 años, ¿qué hacía Miguel Ángel Buonarroti? Ayudándole a su papá, ¿verdad? Su papá también era un gran artista. Y luego, tráigalo acá para ver. Él trabajaba en eso. Sí, ese ¿qué color era? Azul profundo. Sí. Ese sería este azul. Solo la mitad, ¿verdad? No, permítame. Turquesa. Turquesa. ¿Verdad? Y blanco en la parte de abajo. Y de los 12 años empezó a perfeccionar tanto por una gran necesidad, ¿verdad? Realmente tenía su gusto al arte, ¿no? De alguna manera disfrutaba lo que hacía, tenía que hacerlo, porque pues igual al terminar una obra siempre uno se siente esa satisfacción, ¿no? Se siente uno feliz de haber hecho algo que igual de tus propias manos salió. Pero en sí él era un trabajo, ¿no? Y desde muy pequeño perfeccionó tanto eso que luego para él lo volvió suyo y buscó siempre que fuera lo mejor y lo logró. Lo logró, digo, porque hasta un punto en que un día decidió pintar cuando no era pintor, ¿no? Y fue cuando surgió que gracias a eso, gracias a esa búsqueda de la perfección, no siendo pintor, y hizo una de las obras más emblemáticas. ¿Cuál obra es? ¿Se acuerdan? La que hizo en la Sixtina. ¿Cómo se llamaba? Es como un gran templo. El que hizo en la Sixtina, uno de los salones que se encuentran en el Vaticano. Lo hizo Miguel Ángel Buonarroti. Perdón. Estoy en la luna, perdón. ¿Es la obra que se encuentra en el techo en la Sixtina? Sí. Yo hice un techo, le pongo un montón de... Sí, está en el Vaticano. Está en el Vaticano. La creación. Sí, donde sale Dios tocando a... La mano de Adán, ¿cierto? Que hace es un drama eso, ¿no? Si ustedes observan la mano de Dios y que no puede alcanzar, la mano de Adán tiene un significado muy grande. Es la separación de Dios y el hombre por causa de qué? El pecado. Entonces, no se tocan. No se tocan. Por más, y se puede notar la expresión de Adán en su cara, ¿no? Más que todo de un pesar y de un dolor grande, ¿no? Con una lágrima. Duro, cómo se ve, ¿no? La expresión. Ahora, cuando Miguel Ángel hizo eso, ¿sabían ustedes que él, como no sabía pintar, contrató 5 artistas? Eran más de 5, pero se relata que eran 5 artistas. Esos 5 artistas, al empezar a trabajar con él, se dio cuenta que no cubría sus expectativas. Para él eran artistas, pero para él eran malos. Tan perfeccionista era. Exactamente. ¿Qué hizo que Miguel Ángel fuera tan perfeccionista? Imagino yo que su pasado. El sufrimiento. Fíjense que uno de los detalles que a veces en la vida le ayudan a uno, un ser humano, a forjar un carácter fuerte, un carácter firme, un carácter con capacidades, es eso. Haber sufrido. Es saber enfrentar tus dolores, enfrentar tus complejidades. Que esa es cosa que nosotros la queremos evadir siempre, ¿no? Bueno, el lenguaje es eso, ¿no? El lenguaje artístico es enseñarte de que en la vida nada va a ser fácil, nada está a la mano, nada va a ser porque
Está allí, te lo mereces, pero para eso hay que esforzarse, ¿no? Es bíblico eso. Vamos a ver. Dice valiente. ¿Qué dice? Sé Valiente. No temas ni desmayes. Porque yo Jehová. exactamente. Yo estaré contigo quiera que vaya. Y esos hombres forjaron una historia que hasta el día de hoy nosotros la seguimos admirando. Y por más que pase el tiempo, tristemente decimos nosotros eso, ¿no? ¿Cuándo van a ser uno como ellos? Así de sencillo. Y nos han dado una, no sé, yo creo que una enseñanza de las más grandes que hemos tenido son lo que los artistas del Renacimiento dieron. Y el Renacimiento fue eso. Ahí más que todo se sembró una historia gracias a esos hombres. Obviamente entre esos dos hombres nació un muchachito, ¿no? Que poco tiempo estuvo, pero ese muchachito de igual forma tuvo mucho que ver en lo que es lo que hoy en día vemos como el hiperrealismo, ¿no? Realismo, hiperrealismo y el uso de colores básico y luz. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Rafael Sanzio. Rafael Sanzio. Increíble, ¿no? ¿La hora? Ya se nos terminó la hora, creo, ¿no? Son 2. 2 horas. No, ya, Ya 8 están y las 2 21. horas. Bien, en la siguiente clase vamos a continuar con lo que hizo Rafael Sanzio, ¿no? Y eso es el informe, obviamente, que van a hacer, que van a terminar de la parte del Renacimiento, y vamos a hablar un poco del Barroco, ¿verdad? Más que todo, digo poco porque lo vamos a meter más que todo en la historia de Diego Velázquez, uno de los grandes, ¿no? Que hasta el día de hoy admiro, y una de sus obras más impresionantes, Las Meninas. Anótenlo. Las Meninas. Este va a ser el último informe, pero eso vamos a ir viendo a medida vamos en clases. Obviamente vamos con los cuadros de pintura al mismo tiempo que estamos hablando del Renacimiento para entenderlo más a fondo. Gracias, chavos. Pasen un feliz día a todos.